Compañeros, buenas noches. Me confirman si escuchan audio claro y si pueden visualizar mi pantalla, por favor. Buenas noches, sí, licenciado. Gracias, compañera, por la confirmación. Buenas noches para Buenas todos. noches, Lick. Sí. Vamos a seguir con la clase que nos quedó pendiente el día lunes. De antemano, pues les ofrezco una disculpa por no haberme podido ¿Perdón? conectar el día de ayer. Entonces, vamos a continuar. En la No clase puse nada de anterior, pollito encebollado, ¿ah? Picoditos con mayonesa. hay una compañerita que tiene el micrófono Ay, activo. perdón. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación que nos quedamos el día lunes. Estábamos desarrollando anteriormente el tema de los procesos de conocimiento. Habíamos desarrollado ya el proceso ordinario y habíamos dado las definiciones y los fundamentos legales. Y hoy vamos a darle desarrollo al proceso sumario. Entonces, el proceso sumario, como acá se indica, tiene su origen en la época de la legislación de Justiniano. Este se concebía como una forma de simplificar el proceso. Los hechos controvertidos con el tiempo fue ganando terreno de este tipo de procesos. Estos se tramitaban en la clase de los procesos sumarios, que son los juicios de pequeña cuantía, por ser los litigantes personas de escasos recursos, por los pocos prejuicios que podían producir la contienda y aquellos casos de urgencia de resolver un litigio. Entonces, por la virtud de la reducción de los tiempos procesales y de las oportunidades para hacer valer los medios de ataque y defensa, reduce las propias del proceso ordinario. Esto, para que lo entendamos, lo encontramos en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Déjenme abrirlo. Y nos vamos a ir entonces al artículo 229 para ver qué es lo que nos establece. Y pues acá vemos que el artículo 229 nos establece el juicio sumario. Y pues se establece acá la materia del juicio sumario. Y nos indica, se tramita en juicio sumario, pues estos literales ya los habíamos desarrollado. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. La entrega de bienes muebles que no sea dinero. La rescisión de contratos. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Los interdictos. Y los que por disposición de la ley o convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Entonces, estos son los que nos establece este artículo. Y vamos a continuar entonces con el proceso oral. Este proceso oral entonces recibe el nombre de proceso oral porque él mismo se tramita in voice, que significa de viva voz, quiere decir de que es hablado o todo es a través de la intervención locutora de dos o más sujetos a través de audiencias orales. A través de este proceso se trata de eliminar hasta donde sea posible los procedimientos escritos. Aunque el proceso oral se tramite de viva voz, es necesario faccionar el acta de cada audiencia. Por dos razones, esto es muy importante. Entonces, la primera es para que el juez recuerde qué fue lo que se estableció en cada una de las audiencias y tener así la base para poder dictar la sentencia correspondiente a lo que se está peleando, se está controvertiendo un derecho o para poder establecer el litigio de acuerdo a la cantidad de audiencias que se desarrollen. Entonces, este fraccionamiento de un acta le va a dar al juez la certeza y seguridad jurídica del acto que se está realizando dentro de los procedimientos que la ley establece. Encontramos que dentro del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar regulado todo lo relativo al juicio sumario en los artículos 199 al 210. Entonces vamos a ver qué nos establece el artículo 199.
En un momentito en lo que esto termina de cargar. Acá estamos. Entonces acá vemos todo lo relativo a la materia del juicio oral. Se tramita en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimento, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se les impone esta obligación, la ley o contrato, la división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la misma, la declaratoria de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Entonces, si nos damos cuenta de la presentación, nos establece que desde el artículo 199 al 210 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por fines del tiempo del curso no le vamos a dar lectura, pero acá pues nos establece cómo va a estar integrado el procedimiento como tal, cómo inicia la demanda, qué es el juicio oral, qué es la conciliación, la contestación de la demanda, que son todos los elementos que se deben cumplir, qué tipo de excepciones podemos interponer, que eso ya lo vamos a ver ahorita que desarrollemos la parte práctica, las pruebas, los incidentes y las nulidades que se pueden plantear, la sentencia, las apelaciones de este juicio, la ejecución de las sentencias, y aquí terminaría lo relativo a esto. Luego pues ya vienen los juicios de ínfima cuantía. Entonces para el efecto del proceso oral pues ya encontramos cuáles son los que regula el artículo 199 y cómo se va a desarrollar y cuál es todo el procedimiento que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil a través de estos artículos. Entonces la finalidad de esto es eliminar en la medida de lo posible lo escrito, ya que la oralidad es el debate organizado entre partes, por lo que esta audiencia puede ser una sola, si en ella se reciben todas las pruebas. Pero si no fuese posible, el tribunal deberá señalar una segunda audiencia y hasta una tercera audiencia. Esto es bien importante porque si nos damos cuenta, acá mismo nos está estableciendo que en una sola audiencia, es decir, en una sola intervención, se podría resolver el litigio que va a existir entre las partes, pero ¿esto a qué condición va a estar sujeto? Esto va a ser sujeto a la cantidad de pruebas y que se presenten por ambas partes y a la forma en la que se puedan valorar estas. Si estas pues ya van acompañadas de los dictámenes de expertos, o según sea la naturaleza de la prueba, y el juez puede determinar a qué de las partes demandado o demandante le corresponde pues el derecho y a quién le corresponde la obligación, pues en esta misma audiencia se va a desarrollar y se va a finalizar pues esta litis. Si existiera mucha carga de pruebas, pues se va a establecer y se va a fijar fecha y hora para una segunda audiencia en la cual se va a terminar de desarrollar lo que en la primera audiencia no se dio tiempo. Y si aún así las pruebas fueran suficientemente abundantes, pues en la segunda audiencia se va a tratar de desarrollar o establecer todos los medios de prueba o convicción para que en esta tercera audiencia, que esta es una pues que en muy pocos casos se podría dar, pero en esta tercera audiencia prácticamente aquí ya solo serviría para que el juez, en virtud de las dos audiencias anteriores, pueda emitir su sentencia y se pueda faccionar el acta definitiva en donde va a quedar el auto o sentencia en favor a lo que éste resuelva. Entonces, prácticamente el proceso oral lo que busca es de que se agilice un poco más el desarrollo del proceso, que no sea una circunstancia que pueda tardar meses o años, sino que en el menor tiempo posible. Y si bien es de manera verbal o de manera oral donde se va a desarrollar un debate, pues todo lo que resuelva el juez y lo que se vaya a diligenciar en cada una de estas audiencias va a quedar establecido en una acta que el mismo juzgado pues va a emitir. Entonces, en eso consiste este proceso oral. No sé si estamos todos en sintonía y si estamos claros hasta acá con el proceso oral, compañeros. La compañera Mercedes levantó la mano. Adelante, compañera, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Perdone la pregunta. ¿A cuánto se refiere cuando indica que en los casos de menor cuantía? Ya, eso ahorita lo vamos en la siguiente presentación vamos a empezar a ver las cuestiones por competencia de cuantía y todo lo relativo a esta materia. Sin embargo, necesitaba que entendieran ahorita cuáles eran los tres tipos de procesos que van a intervenir, y en virtud de que ya tengamos estos claros, que
son los que establece esta presentación de conocimiento ordinario, sumario, oral. Y ahorita pues va a venir este proceso contencioso administrativo. Acá, ahorita que vamos a empezar a ver este de lleno, pues vamos a empezar a ver las circunstancias por cuantía, pero pues ya establecimos cuáles son los procesos de conocimiento y al final podemos establecer que estos procesos de conocimiento van a estar formados de alguna manera por cada uno de estos tres que ya desarrollamos. Entonces, ahorita vamos a ver a qué se refiere por cuantía y cuál es la cuantía que le correspondería a cada uno de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. Entonces, prácticamente acá terminamos este tema de los procesos como un tema general y ahora nos pasaríamos a esta parte, solo permítanme aquí, que sería procesos, siempre el tema, pero es importante, este es el tema de la clase del día de hoy, si quieren se los voy a copiar en el chat. El tema para la clase del día de hoy es procedimiento contencioso tributario. Entonces, al momento de llenar su asistencia, este sería el tema. Y pues vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es esto? Entonces, como todo en esta vida del derecho, pues todo tiene un origen y una naturaleza jurídica. Y en ese sentido, pues vamos a establecer cuál es la naturaleza jurídica de este contencioso tributario. Entonces, tenemos al autor Eladius Cousul Barra y Jorge Rodríguez Zapata, los cuales nos indican que la jurisdicción contenciosa administrativa es revisora en cuanto a su ejercicio, se realiza y tiene como presupuesto la existencia de un acto administrativo previo de la administración de otro poder público y el agotamiento de la vía administrativa. Esto es importante que lo sepamos. Esto pues es un acto de puramente materia administrativa. Se va a desarrollar este proceso contencioso administrativo o contencioso tributario en relación a cuestiones de naturaleza administrativa. Si agotado esta instancia o este proceso contencioso tributario administrativo no se logra exigir el cumplimiento de una obligación dejada de percibir, entonces se va a agotar esta vía administrativa y ya nos vamos a ir a otros órganos de orden público, es decir, presentar una denuncia ante el Ministerio Público o ante la instancia que corresponda, de acuerdo a la obligación que se está dejando de percibir o se está dejando de cumplir. Entonces, para el efecto de establecer la naturaleza jurídica de proceso, se estudia que es preciso señalar lo que establece el artículo 221 constitucional. Entonces nos vamos a ir a nuestra Constitución. Denme un chancecito si la tengo acá en la mano. Y nos vamos a trasladar entonces a este artículo 221. Y nos establece acá el artículo 221 de la Constitución, el procedimiento o el tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, su función es controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Acá hay unas palabras bien importantes, es todo lo relativo a resoluciones administrativas y controversias derivadas de contratos y concesiones, pero si nos damos cuenta el factor común es que sean de carácter administrativo o de materia administrativa. Entonces, para ocurrir a este tribunal o hacer uso de este tribunal, no es necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado, cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Esto pues se refiere a esos intereses o esas moras o esos atrasos que ya vimos que se van a generar en virtud de que se dejó de cumplir con una obligación que la ley establecía dentro de un periodo de tiempo determinado y pues al realizar el incumplimiento de estas pues se van a generar otros cargos extras. Entonces prácticamente a esto se refiere cuando hemos pagado de forma tardía o nos hemos demorado en pagarle al fisco, es decir, al Estado. Esto es importante que lo marquemos, se los voy a poner acá de colorcito. Dice, contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Esta seguramente va a ser pregunta de examen.
cuál es el recurso o cuál es la herramienta jurídica que se puede utilizar contra las resoluciones y autos que pongan fin a un proceso contencioso administrativo si alguna de las partes no estuvieran de acuerdo e indique su fundamento legal. Entonces ya sabemos que lo vamos a encontrar contenido en el artículo 221 y que va a ser el recurso de casación. La forma en la que se va a plantear y cuál es el plazo, ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a seguir con el tema de esta naturaleza jurídica para poder seguir entendiendo. Entonces, pues ya establecimos que este artículo 221 de la Constitución nos establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es de control de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas autónomas del Estado, así como los casos de controversias de contratos y concesiones administrativas. Entonces, acá creo que con esto que citar el artículo estamos claros. Y pues vamos también a establecer cuál es el fundamento o la definición de nuestra ley específica. En este caso es la ley de lo contencioso administrativo y lo vamos a encontrar en el artículo 18. Entonces, denme un chancecito que les proyecte la ley de lo contencioso administrativo. Un momentito que esa no la encuentro acá en mis descargas y ya la tenía acá a la mano. Ya la encontré. Ahorita la proyectamos. Entonces nos vamos. ¿Me confirman si pueden ver mi ley de lo contencioso administrativo en pantalla? Sí se ve, Lick. Perfecto, entonces vamos a ver cómo lo establece acá el artículo 18 de la ley de lo contencioso administrativo. Nos trasladamos entonces acá a nuestro artículo 18. Y pues nos establece el proceso contencioso administrativo como tal y por lo consiguiente pues su naturaleza. Vamos a ver. Entonces acá establecemos cuál es la naturaleza y nos indica que el proceso contencioso administrativo, lo voy a acercar un poquito porque esto es importante, será de única instancia, o sea, aquí no hay instancias, va a ser una única que va a ser la que va a regular todo el proceso contencioso administrativo y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. En la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y de que no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Entonces, esta parte importante de la naturaleza o lo que nos establece este artículo es que será de única instancia. Entonces, ahorita vamos a ampliar más esta definición o lo que establece este artículo. Y pues acá pues trasladamos lo que nos establece el código, que es determinar la naturaleza del proceso que se analiza y señala que el proceso contencioso administrativo será de única instancia y pues ya lo que leímos en el código para no pues alargar un poco más la clase. Luego tenemos otra definición acá que nos da pues una poco más de amplitud para comprender esto y nos indica que se caracteriza por ser de única instancia. Esto es elemento importante, por ser de única instancia, entendiéndose entonces con ello de que en dicho proceso no se pueden interponer recursos de apelaciones y ello porque el tribunal en el cual se desarrolla el procedimiento y se emite sentencia respectiva tiene un carácter de tribunal colegiado, el cual está integrado por 3 magistrados titulares y 3 suplentes. Además, es importante agregar que dicho proceso tiene la característica de ser un proceso de conocimiento, de lo que se deriva que su trámite es el mismo utilizado para el juicio ordinario común, con la excepción de los términos del emplazamiento, que es de 15 días, y el tiempo para interponer las excepciones previas es de 5 días. Entonces, acá pues vamos a establecer algunos aspectos bien importantes. Pues vamos a tener acá, pues lo primero, que quien emite sentencia va a ser un tribunal colegiado. Y otra pregunta o algo importante que tenemos que manejar
es por quienes estén integrados. Entonces, este colegiado está integrado por 3 magistrados titulares y 3 suplentes. Quiere decir que al final vamos a tener 6 magistrados. Además, es importante agregar que dicho proceso tiene la característica de un proceso de conocimiento. Entonces, como lo establecimos en la presentación anterior, este pertenece a un proceso de conocimiento, este procedimiento contencioso tributario, de lo que se deriva que su trámite es el mismo utilizado para el juicio ordinario común. Entonces, ¿cuál es este procedimiento que vamos a seguir? Entonces, si nos vamos a nuestro artículo, lo voy a buscar por nombre, porque si no, no lo va a encontrar ordinario. Un momentito. Entonces, encontramos que en el libro segundo, pues nos va a establecer todo lo relativo al juicio ordinario, y entonces, como nos indica esta presentación, que el trámite va a ser el mismo utilizado para el juicio ordinario común, pues nuestro fundamento o cómo se va a desarrollar va a ser lo que está establecido a partir del artículo 96, que es la vía ordinaria, cuándo se va a la conciliación, en qué momento se pueden presentar las pruebas, los reconocimientos judiciales de las pruebas, la declaración de los testigos, la forma en la que se tiene que presentar la demanda, cuál va a ser el contenido, cuáles son los documentos que se deben de acompañar, por qué circunstancias se van a declarar la inadmisibilidad de los documentos, qué omisiones de requisitos legales encontramos, cuándo podemos hacer un cambio de la demanda, cuándo se nos va a dar el emplazamiento y cuál va a ser sus efectos, cuáles van a ser los plazos. Entonces, todo lo relativo al proceso contencioso tributario lo vamos a encontrar entonces regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 97. Entonces, este es el procedimiento que vamos a utilizar, o el fundamento, o cuáles van a ser los pasos para este procedimiento contencioso tributario. Acá pues nos está indicando una excepción, con la excepción de el término del emplazamiento. Entonces, ¿a qué se refiere el emplazamiento? Acá nos está indicando cuál es el término del emplazamiento en el juicio ordinario como tal. Acá nos indica este artículo 111, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces, acá establecemos que es un plazo por 9 días. Sin embargo, en el proceso contencioso tributario se da la excepción, se va a seguir todo el mismo procedimiento a excepción de este término, que aquí pues establece que son 9 días, y para este vamos a tener un poco más de días. Entonces, acá el plazo va a ser 15 días. Entonces, el emplazamiento para un contencioso administrativo, el plazo o el emplazamiento corresponde a 15 días. Eso es importante que lo manejen o que lo tengan. Realmente por cuestiones del curso no creo que vamos a ver un proceso, un esquema del proceso contencioso tributario, pero no vamos a entrar a mucha profundidad. Sin embargo, estos plazos sí es importante que los manejen para que lo sepan. Pueden ser preguntas de examen y también van a ser preguntas de sus privados para cuando ya los estén realizando. Entonces, importante que manejen que en un proceso contencioso administrativo el plazo o el emplazamiento va a ser por 15 días, y luego también tenemos un plazo para interponer las excepciones previas. Entonces, cuando nos referimos a las excepciones previas, el plazo que se nos establece para este procedimiento es de 5 días. Entonces, estas son como las generalidades. Les pregunto si hay dudas, y yo sé que van a haber muchas dudas, pero si alguien tiene algo muy puntual con relación a me puede indicar ahorita para que lo podamos tratar de aclarar en la manera de lo posible. Si no, pues continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Bueno, aquí entonces vamos a establecer entonces cuál es la finalidad del contencioso tributario, cuál es el objeto o cuál es lo que nosotros esperamos al momento de plantear un procedimiento contencioso tributario. Entonces, este se centra en que a través de se van a revisar las actuaciones administrativas de los gobernantes hacia los gobernados.
Esto con el fin de evitar que los primeros lesionen derechos fundamentales de particulares, en la cual se encuentra consagrado el principio fundamental del derecho administrativo, como lo es el principio de juridicidad. Es importante. ¿Cuál es el principio fundamental que va a regir al derecho administrativo? Pues esto ya lo desarrollamos y entendemos que es el principio de juridicidad, otorgándole al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ser contralor de este. Todo ello, entre otros, para evitar que el funcionario público actúe con abuso de poder o bien en el ejercicio de sus atribuciones caiga en desviación de poder y con ello afecte los derechos de los particulares. Entonces, vamos a entender o vamos a tomar en cuenta que normalmente un procedimiento contencioso administrativo, quien lo va a plantear siempre va a ser el contribuyente o el sujeto pasivo o la persona que es la que está pues prácticamente pagando una cuestión pecuniaria. Normalmente pues aquí es en contra del Estado. Yo tengo un cuadro comparativo, una tablita comparativa que les voy a presentar, si no estoy mal, en la clase de mañana o en la de pasado, en la cual se hace esa diferencia entre un procedimiento contencioso tributario, que es el que estamos viendo, y cuál es la diferencia entre un proceso económico coactivo, que son como los dos fundamentales de materia tributaria o de derecho tributario. Pero en términos muy generales, para que ustedes lo empiecen a tener en cuenta, un proceso contencioso tributario es la población en contra del Estado, o sea, nosotros le estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación al Estado, mientras que el proceso económico coactivo es viceversa, el Estado en las facultades de ese poder que tiene, que se le ha impuesto a través de la Constitución, él va a exigir o va a coaccionar al contribuyente para que pague la obligación. Entonces, a través de este procedimiento contencioso tributario, nosotros vamos a exigir el cumplimiento por parte del Estado hacia nosotros, y el económico coactivo entonces va a ser la exigencia del Estado hacia los contribuyentes del pago de una obligación o de un arbitrio o tributo que ha dejado de pagar o de realizar el cumplimiento de la obligación correspondiente. Entonces, si nos damos cuenta, pues como lo que les decía con este ejemplo, en esta comparación, proceso contencioso tributario lo que busca es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea contralor, es decir, que controle a todos los funcionarios que intervienen en la administración del derecho tributario, pues para evitar que el funcionario actúe a abuso de poder. Entonces, esto lo que se está estableciendo es de que cuando se caiga en un incumplimiento, en algún abuso de poder o que se esté realizando una circunstancia de carácter administrativo por alguno de los operadores de la materia tributaria que son representantes del Estado, a través de pues se va a poner como un límite a esto y se va a evitar que se sigan cometiendo estos abusos. O también en el ejercicio de sus atribuciones que caigan en desviación de poder y que con ello afecte los derechos de los particulares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería un ejemplo de que caiga en un abuso o que desvíe sus atribuciones afectando los derechos de los particulares? En que, por ejemplo, venimos nosotros y el superintendente de administración tributaria de la SAT, que de la noche a la mañana nos diga de que ahora, porque como hay lluvia, se están dañando más las calles y las carreteras, entonces que él va a implementar otro nuevo impuesto de circulación y que ahora le va a subir al 100% el valor o que le va a subir un porcentaje o que simplemente tenemos que pagar otro impuesto de circulación con otro nombre. Entonces aquí él estaría abusando de su poder, desviando pues la función para la cual él fue investido y es representante de esta institución de recaudación tributaria, y pues que va a estar afectando los derechos de los particulares porque obviamente está incrementando pues costos y eso va en decremento de los recursos pecuniarios o financieros de cada uno de los contribuyentes. Entonces,
Esto es el proceso que sirve como para frenar y poner un límite a estos abusos de autoridad por parte de los funcionarios o cuando ellos están actuando o resolviendo alguna circunstancia, siempre y cuando sea de carácter administrativo, contrarias a las leyes. Entonces, prácticamente esta es la finalidad de este procedimiento contencioso tributario. No sé si nos queda claro el tema y la finalidad de esto o hay alguna duda hasta el momento, compañeros. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Vamos a ver la siguiente presentación. Bueno, aquí viene un tema bien complejo. En todo lo que hemos desarrollado el curso hemos visto varias características, varios principios fundamentales del derecho o el derecho tributario como tal, pero aquí tenemos unos principios fundamentales. Aquí vamos a encontrar algunos de los que ya desarrollamos y vamos a encontrar otros nuevos. Entonces, los vamos a ver por fines de que está en la programación del curso y para que tengamos una pincelada o una idea muy general de todos estos. El día de hoy, por cuestiones del tiempo, creo que vamos a llegar hasta el 3 o el número 4, porque sí, si no se nos va a extender más la clase. Entonces, vamos a desarrollar el primero de estos principios fundamentales. El principio de juridicidad, pues ya lo establecimos acá en presentaciones anteriores, que es el principio fundamental del derecho administrativo, o el que consagra todo lo relativo al derecho administrativo, y pues ya lo desarrollamos anteriormente, pero aquí le vamos a dar un poco más de enfoque con relación a este proceso que estamos viendo ahorita ya naturaleza administrativa tributaria como tal. Entonces, este principio fundamental de la juridicidad es aquel que permite someter las actuaciones, los actos o resoluciones de la administración pública al derecho. Esto significa que a través de este principio, el órgano administrativo tiene un campo más amplio para poder actuar, pues fundamentalmente para resolver una situación que se le presenta, el funcionario público debe buscar primeramente la norma legal, pero a la falta de dicho precepto tiene la opción de buscar en los principios generales o bien aplicar las instituciones doctrinarias del derecho administrativo. Esto pues ya lo desarrollamos y en su momento pues se supone que quedó claro. Entonces acá recordemos que nosotros cuando vamos a resolver una circunstancia o una controversia de carácter tributario, la persona que esté pues tratando de buscar una solución, en este caso el funcionario público, debe buscar y como vimos en las primeras clases, primeramente la norma legal. Entonces cuando hablamos de primeramente la norma legal, pues ya establecimos que hay normas específicas en materia tributaria. Entonces, cuando nos referimos a poner como prioridad para resolver una controversia y lo primero que tendríamos que hacer o el primer paso sería buscar en la norma legal, pues ya en la práctica o en lo que hemos aprendido, ¿a qué nos referimos con esta norma legal? ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien que quiera opinar a qué nos referimos con esta norma legal o que lo quiera escribir en el chat, compañeros? Bueno, creo que no quieren participar, pero cuando nos referimos a la norma legal, nos comparte aquí la compañera Suseli Machán que la Constitución, sí y no, porque cuando nos referimos a una norma legal, en este caso de derecho, perdón, de derecho tributario que tenemos una ley específica, nos vamos a regir por esas normas y procedimientos que están establecidos en el Código Tributario como una ley específica. Posteriormente, si hay alguna circunstancia que no está establecida o regulada de una manera muy clara o concisa en este Código Tributario, entonces pues ya vamos a buscar los preceptos legales o de principios generales. Perdón, compañeros. Entonces, esta ley o este precepto legal que nos va a regir todos los principios generales en cuanto a materia tributaria y todos los demás áreas del derecho, pues va a ser la Constitución. Entonces, nuestra primera condición, digamos, va a ser, voy a ver si
puedo hacer aquí una anotación. Vamos a ver. Déjenme ver. No, creo que no encuentro ahorita la... Ah, bien. Bueno, entonces vamos a ver si le puedo poner un numerito 1 aquí. Lo primero que tenemos que hacer como regla principal, perdón, ahí mi número, es lo número 1, buscar en nuestra norma específica, que en este caso va a ser en nuestro código tributario. A falta de esto, pues buscamos en los principios generales. Esto sería el número 2. Y estos normalmente nosotros los vamos a encontrar contenidos en la Constitución. Entonces, aquí pues ya estamos aplicando pues la analogía, la supletoriedad de la ley, la integración de las leyes, porque pues estamos viendo ya como primera instancia nuestro código tributario y como segunda instancia pues nuestra Constitución, o bien aplicar las instrucciones doctrinarias del derecho administrativo. Cuando nos referimos a instituciones doctrinarias del derecho administrativo, que sería nuestro elemento número 3, vamos a ver, que sería acá nombre número 3, a ver si nos sale un 3. Cuando nos referimos a doctrinas del derecho administrativo, entonces, si ya establecimos que el número 1 es el Código Tributario, el 2 es la Constitución, ¿cuál es el número 3? Solo déjeme ver, ahí el chat dice, pero Lick, entonces, ¿quién o qué ley es la que rige primero? Dice el compañero Santiago. Recordemos que anteriormente establecimos de que para cada área del derecho pues va a haber una ley específica. En este caso nuestra ley específica es el Código Tributario. Cuando hablamos de la norma específica, pues recordemos que el Código Tributario está bajo todos los principios de la Constitución Política. Si nos vamos a los considerandos, déjenme ver. Quiero ver si tengo mi ley, el Código Tributario acá, permítanme. Acá estamos. Entonces recordemos que cuando nosotros estamos analizando, estudiando una ley, en nuestros considerandos pues se va a encontrar todo lo relativo a los principios fundamentales o principios constitucionales, que son lo que permiten o le dan vida jurídica a esta normativa. Entonces, que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de la legalidad en materia tributaria. Acá pues ya establecimos que esto está regulado con la Constitución y que por lo consiguiente no la contraviene. Está el artículo 239 constitucional y acá pues encontramos todos esos fundamentos constitucionales, al igual que el artículo 171 inciso A de la Constitución Política. Ya más adelante vimos que está el artículo 171, pero literal R también. Entonces, como regla principal, o respondiendo a la pregunta del compañero, aplicamos primero la ley específica porque ahí ya están consagrados los principios de la Constitución y están especificados en la materia relativa al estudio, en este caso el Código Tributario. Si hay alguna circunstancia que en su momento los legisladores no preveyeron que se podía dar o que no contemplaron que iba a tener mucho alcance, obviamente no va a estar establecido dentro del Código Tributario y entonces ya buscamos leyes secundarias o donde están los principios generales, que en este caso va a ser la Constitución. Cuando no encontramos en la Constitución, pues tenemos la opción o por analogía o supletoriedad establecimos en clases anteriores que nos vamos a regir por lo que establece la ley del organismo judicial y en materia tributaria, en cuestiones de procedimientos, todo lo que nos regula el Código Procesal Civil y Mercantil de manera supletoria o complementaria a este Código Tributario. Entonces, vamos a ver, dice el compañero Santiago, sería primero la específica y después la Constitución. En este caso, sí, si vemos como desde la pirámide de Kelsen o la jerarquía constitucional, en teoría lo primero que aparece es hasta arriba en la cúspide de la Constitución. Sin embargo, al ser una ley que siguió su proceso de promulgación normal, entonces ahí se establece que nunca se van a contravenir a la Constitución. Entonces, como regla general, aplicamos esta regla específica en materia tributaria. Entonces, creo que ahí ya le quedó claro al compañero.
Luego, pues, si no encontramos pues eso contenido en el Código Tributario, ya vimos que podemos ver la Constitución, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta o de acuerdo a lo que estamos estableciendo. Y por último, si no está en el Código Tributario, no está en ninguna de las demás leyes de carácter complementario o supletorio, entonces nos vamos a regir por las doctrinas del derecho administrativo. Estas van a ser todas las sentencias que va a emitir la Corte de Constitucionalidad en relación a esto. La compañerita Angie Valesca levantó la mano, por favor, compañera. Sí, licenciado, buenas noches. Con una pregunta. O sea, es decir, la ley del IVA y del ISR se aplicaría en el orden, o sea, según los números, sería como en el 2, porque primero pues sería el Código Tributario, Sí, o no sería así. Sí, así como usted lo plantea, recordemos que tenemos nuestra norma específica y como depende de la naturaleza, si es una circunstancia que es relativa a una cuestión del IVA, que es lo que queremos establecer, está la ley específica en materia tributaria, que está, digamos, las generalidades del derecho tributario como tal. Pero si es una circunstancia ya directamente del IVA, recordemos que de esta área del derecho tributario, van a ver como más subdivisiones. Entonces, aquí lo podemos ver como que el derecho específico de la área general y va a tener una especificación un poco más reducida a la ley especial que sería de carácter del IVA. Entonces, aquí podemos ver como regla principal el Código Tributario y luego si es relativo al IVA, pues ya vemos la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del UCI, según sea el caso, y si no lo encontramos en el Código Tributario ni en ninguna de estas leyes específicas, pues ya vamos a irnos a la Constitución, que nos va a dar una idea más amplia de por dónde podemos abordar esto. El Código Procesal Civil y Mercantil pues nos va a dar alguna circunstancia de cómo lo podemos resolver. Recordemos que ya establecimos cuál es el juicio que nos va a permitir que se desarrolle o que se ventile en esa vía. Todo lo que las demás circunstancias no tengan procesos establecidos en la ley como tal, entonces sí vamos a utilizar como regla principal el código tributario, pero según la naturaleza o la especificación podemos usar complementariamente también la ley del IVA, UCI, ISR, según sea el caso. Entonces no sé si con eso resuelvo la duda, compañera. Sí, gracias, muy amable. Perfecto. Por ahí estoy viendo que pasaron la asistencia. Si quieren les doy un minutito para que la llenen. Y la compañera Jennifer Carolina tiene la mano. Si quieren, mientras llenan la asistencia, cuéntenos, compañera, en qué le podemos servir. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Lo que usted estaba comentando y lo que mencionaba la compañera respecto de las leyes específicas que mencionó, estas serían auxiliares dependiendo del caso. Sí, son auxiliares o complementarias, porque de acuerdo a la naturaleza, pues podrían irnos auxiliando o podemos ir, digamos, de la mano que vayan de forma simultánea tanto el código tributario como la ley específica. Entonces, pues al final son complementarias o supletorias, porque o pueden ir al mismo nivel en un caso en concreto que se está analizando, estudiando, o podemos tomar las generalidades del código tributario como regla fundamental o principal de la rama o el área tributaria y lo complementando con lo que establece cada una de las leyes. Pero por ponerles un ejemplo, el Código Tributario hay algunos aspectos que establece que el contribuyente deberá pagar la tasa impuesta de acuerdo a lo que especifiquen las legislaciones vigentes. Entonces nos da como una forma muy general que dice que o que establece que nosotros los contribuyentes vamos a pagar ciertos arbitrios de acuerdo a la legislación vigente. Entonces nos está dando la instrucción o nos está dando esa obligatoriedad de que tenemos que pagar un impuesto o un tributo, pero lo deja muy general. Entonces cuando nos dice las leyes vigentes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pagar y cuánto es lo que tenemos que pagar? ¿Qué leyes vigentes son? Entonces ahí nos está dando la regla general, pero si es el ISR, pues nos vamos a la ley de impuestos sobre la renta y ahí pues ya nos va a complementar eso que el código tributario deja muy general. Entonces, si nos establece que va a ser la tasa que impongan las leyes vigentes, pues si es en materia de impuestos sobre la renta, pues ya la ley del impuesto sobre la renta como tal nos dice va a pagar el porcentaje de tanto sobre el valor tal.
Si es la ley del IVA, pues ya nos establece va a pagar el 12% sobre el valor final. Si es el UCI, nos establece que se va a pagar el tanto porcentaje sobre el valor del inmueble. Entonces, acá es donde se complementan y no, de alguna manera no son supletorias porque una depende de la otra, o sea, el Código Tributario nos ordena o nos instruye que tenemos que hacer tal cuestión, pero el otro nos está dando ese complemento a la instrucción general que nos dio o nos estableció el Código Tributario. Luego la compañerita Catherine Gabriela tiene la mano. Adelante, por favor. Buenas noches, Lick. Si me escuchas, que tengo un poco malo mi internet. Sí, compañera, sí la escuchamos. Cuéntenos. Solo una consulta, Lick. No es sobre el tema exactamente, es que tenía duda porque yo también llevo otra escuela. Solo para saber cómo uno lleva su asistencia al día. Bueno, lo primero es que si usted ha llenado todos los días, pues su asistencia, pues se sobreentendería que van al día. En este caso, a mí la licenciada María Rosario, que es la auxiliar, todos los días, viernes o sábados, pues me envía como reporte de asistencia de toda la semana. Entonces, si en algún momento hubiese alguna duda de que alguien pues no le funcionó el formulario, no sabe si realmente firmó o no firmó, o llenó su asistencia, se pueden comunicar con ella. Entonces ella les puede auxiliar con relación a eso. Muy bien, gracias, Lick. Con gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda con el tema de este principio fundamental de la juridicidad. Si no, continuamos con este segundo párrafo. Si se dan cuenta, acá la importancia de ver todos estos temas que algunos decían que un poco aburridos de la doctrina que estábamos viendo, pero aquí pues ya estamos poniendo en práctica todos esos principios, todas esas características, y pues aquí ya lo estamos materializando como tal. Por eso la importancia de que entendiéramos en las clases anteriores cada uno de estos elementos, porque aquí es donde ya los estamos integrando todos. Entonces, este principio de juridicidad nace a través de la Constitución Política de la República. El principio de juridicidad y su control corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según lo que establece el artículo 221 de la Constitución, que pues ya vimos que la Constitución pues acá le confiere todo lo relativo a las resoluciones administrativas y controversias de contratos y concesiones administrativas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, acá pues nos establece el fundamento constitucional y quién es el órgano o el ente encargado de regular y garantizar este principio de juridicidad. Luego, pues agotado este principio de juridicidad, vamos con uno que ya todos conocemos y manejamos también, que es este principio de legalidad. Entonces, este principio, como ya lo analizamos, es aquel principio que establece los límites a la potestad o poder tributario del Estado, siempre que la Constitución política disponga que por medio de la ley exclusivamente puedan establecerse o crearse tributos, y su fundamento lo encontramos regulado en el artículo 239 de la Constitución. Entonces, aquí nos trasladamos al artículo 239. Estamos acá ahorita. Nos establece el principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Esto es importante, creo que ya lo habíamos visto. Al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Esto, pues, esta equidad y justicia es la capacidad de pago que hemos mencionado anteriormente, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, que esto era lo que les decía yo siempre, que manejemos el hecho generador, porque a partir de ahorita, pues ya sabemos que el hecho generador, que lo compone, que es integrado, y en la Constitución y todas las demás leyes lo vamos a denominar hecho generador. Las exenciones, que ya establecimos cuáles son las exenciones también, quién es el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, en qué casos pues vamos a tener responsabilidad solidaria o un tercero va a tener que cumplir esa obligación de pagar un tributo aunque no haya sido él meramente responsable. Las bases imponibles y el tipo impositivo, pues ya vimos cómo vamos a calcular esa base impositiva y cuál va a ser el tipo impositivo.
las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Ya establecimos también en qué casos se pueden hacer deducciones, en qué casos se pueden hacer descuentos y reducciones. Esto pues ya tenemos la claridad y establecimos que las deducciones, descuentos y reducciones va a ser únicamente sobre aquellas multas, moras o circunstancias que no afecten el capital, si lo vemos desde el punto de vista de una deuda o la obligación o el hecho generador como tal. Entonces, estas deducciones, descuentos o reducciones se va a hacer únicamente sobre aquel monto en exceso que se está produciendo, que se está generando por haber dejado de pagar en un momento que la ley establecía un arbitrio o una contribución en específico. Ya vimos también qué son las fracciones, las infracciones, las sanciones, incluso los delitos tributarios. Establecimos en qué momento también van a ser nulas de pleno derecho o ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. ¿Cuáles son las disposiciones reglamentarias que no se van a poder modificar? Dichas bases y se concretarán a normal o relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, si nos damos cuenta en este artículo 239, que establece el principio de legalidad en materia tributaria, pues encontramos todo lo que ya desarrollamos a lo largo del curso, que va a ser la finalidad del derecho tributario. Entonces, todo esto se resume a este principio fundamental, como su palabra lo indica, fundamental, del derecho tributario en el artículo 239. Y por último, para el día de hoy, nos vamos a quedar en este numeral 3, que lo vamos a desarrollar y mañana continuamos con el resto. Entonces, el principio si quieren, lo podemos establecer como un principio nuevo o impulso o que no hemos desarrollado, pero que cuando ahorita que lo expliquemos van a ver el sentido que tiene, y es el principio de la oficiosidad o de impulso procesal. Y esta es una actividad que debe tomar el órgano jurisdiccional al momento de recibir una demanda contenciosa administrativa, y se denomina como tal al fenómeno por virtud del cual se aseguran los actos procesales y su dirección hasta el fallo definitivo. Consiste en asegurar la continuidad del proceso a cargo de las partes unas veces y del tribunal otras veces. Se denomina entonces impulso procesal al fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo. En efecto, este poder de impulso de proceso unas veces está a cargo de las partes y otras depende exclusivamente del juez. ¿Qué quiere decir o qué entendemos entonces con este principio de oficiosidad y de impulso procesal? Bueno, este nos establece acá en sus primeras líneas de esta definición que al momento en que el órgano jurisdiccional, es decir, el juzgado competente, reciba una demanda, en la clase anterior establecíamos que para hacer de conocimiento de un órgano jurisdiccional o para iniciar nosotros un proceso de naturaleza tributaria, primero tenemos que hacer de conocimiento del mismo a través de una demanda o este escrito. Entonces, presentamos la demanda en materia de lo contencioso administrativo. Entonces, al momento de que nosotros presentamos este documento que ponemos en alerta o en impulso procesal o en accionamiento al órgano jurisdiccional, desde el momento que ellos reciben esta demanda contenciosa administrativa de oficio y ellos de forma o haciendo uso de este impulso procesal, van a empezar a hacer todas las diligencias correspondientes para asegurar el cumplimiento de estos actos y que este proceso pues vaya dirigido o que su finalidad sea tener un fallo definitivo que va a ser un auto o una sentencia. Este principio de impulso procesal o de oficiosidad lo que busca es garantizar por parte del tribunal que se cumpla todos los pasos y todas las etapas procesales, y por eso acá nos dice que en algunas veces va a ser parte o obligación del órgano jurisdiccional y otras de las partes que están presentando la demanda o requerimiento. ¿Y cómo vamos a establecer a quién le corresponde cada una de estas direcciones o elementos que van a permitir que se desarrolle este proceso de la mejor manera? Entonces,
Para iniciar este oficio, este impulso procesal, el órgano jurisdiccional no puede hacer ninguna diligencia ni ningún trámite del proceso sin que previamente se haya presentado una demanda. Entonces, acá el proceso, dar inicio al proceso corresponde a las partes, porque si una parte demandante no está presentando esta demanda como tal, obviamente pues el órgano jurisdiccional no va a accionar. Al momento de que la parte, pues, o el demandante presenta esta demanda, valga la redundancia, ya puso en marcha el órgano jurisdiccional y entonces ellos de forma o de oficio, como la ley lo establece, los procedimientos de la ley del organismo judicial, empiezan a hacer todas las diligencias relativas para que se traslade a la siguiente etapa procesal. Entonces acá vimos que intervino el demandante para poner en marcha el órgano jurisdiccional. Viene el órgano jurisdiccional, recibe y empieza a darle trámite a la demanda, entonces aquí es competencia del órgano jurisdiccional. Sin embargo, cuando este interviene, pues cita a las partes y solicita que presenten los medios de prueba y los medios de convicción. En base a esta solicitud, a estos requerimientos, el juez va a tomar o va a valorar los elementos de prueba que se le presenten. Entonces, acá corresponde a las partes, tanto al demandante, realizar o presentar los medios de prueba o convicción que estén demostrando que su requerimiento, pues, sí tiene algo que lo sustente o que lo respalde y que en virtud de eso está solicitando ese cumplimiento de obligación. Y el demandado, pues, también va a presentar todas sus pruebas de descargo para establecer que lo que el demandante está solicitando, pues que no es correcto. Entonces, aquí pues intervienen las partes y ya con esos medios procesales o medios de convicción que las partes han presentado, pues ya viene el órgano jurisdiccional a través del juez que va a hacer la valoración de esa prueba. Entonces, de acuerdo a estas pruebas que presentaron los ambos sujetos procesales, tanto demandante y demandado, el juez va a valorar para poder emitir su sentencia o fallo. Entonces, si nos damos cuenta, en esta pequeña parte o ejemplo que les puse yo de un proceso, pues intervienen tanto las partes procesales como el órgano jurisdiccional y prácticamente es una cadena en la que uno depende del otro para poder continuar el paso, el transcurso de este proceso en materia tributaria. Entonces, en esto consiste el principio de oficiosidad y de impulso procesal, que al presentar o a poner en marcha un órgano jurisdiccional, de oficio, pues el tribunal o el órgano jurisdiccional competente se va a encargar de diligenciar cada uno de esos pasos o de esas etapas. Esto con la salvedad de que cuando ellos hacen el diligenciamiento, pues obviamente hacen la citación. Ahí están diligenciando ellos de forma oficiosa y con el impulso procesal la citación a las partes. Ya si las partes se presentan o no se presentan, pues ya dependerá de ellos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional está cumpliendo con ese mandato, con ese procedimiento, que en este caso la ley del organismo judicial les está reglamentando o les está indicando de qué manera se tiene que desarrollar cada una de estas etapas. Entonces, prácticamente en eso consistiría este principio. No sé si queda claro o si hay alguna duda con relación a esto. Si no hay ninguna duda, pues hasta aquí terminamos la clase el día de hoy. El día de mañana vamos, creo que el día de mañana, pues si nos damos cuenta, voy a regresar a las primeras presentaciones. Son 10 principios fundamentales. Aquí vimos ya 3. El día de mañana sí o sí tenemos que terminar del 4 hasta el 10. Y pues ya vamos a ver un esquema del proceso como tal para tener una idea un poquito más clara. El compañero Luis Gustavo Juárez levantó la mano, por favor, compañero. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, compañero, adelante. Ok, con una consultita, licenciado, todavía no tiene, este fin de semana se acerca el examen parcial y para el siguiente fin, no sé si ya está realmente, sigue en pie la fecha establecida para lo que era el examen final o se reprogramaría. Eso No, para ir tomando. No, compañeros, todo sigue igual. Recordemos de que todo sigue exactamente igual. El sábado pasado, pues por una circunstancia que fue no de la facultad, sino que de toda la universidad, que no habían algunos servicios, se suspendió y solo se trasladó para este sábado. Entonces, el examen final y todo lo demás continúa de la misma manera. No hay ninguna modificación con respecto a eso. Las fechas que aparecen publicadas en la página oficial esas son.
Entonces, con eso, pues ahí estamos, no hay ninguna modificación. Si no estoy mal, el final es el jueves 27. El compañero Santiago de Jesús también nos pregunta si el examen será hasta las dispositivas que nos dijo. Sí, compañeros, recuerden que les establecí en clase y les coloqué ahí en el Classroom de que hasta la clase que aparece subida, que es la última que desarrollamos, es el contenido del examen, aunque lo hayan cambiado, los exámenes ya están hechos y solo eso hace materia del examen. Y a partir de las presentaciones, que son a partir creo que la 10-11, si no estoy mal, vamos a hacer el examen final, pero el examen final lo voy a hacer de una manera que sea un poco más sencilla para todos, porque como también es bastante contenido y realmente aquí ahorita estamos viendo cosas más procesales y un poco más prácticas, yo creo que tal vez les voy a pedir ahí que desarrollen el esquema del proceso contencioso administrativo que ya se los voy a dar en las clases antes del examen final, y algunos elementos muy puntuales o muy específicos con relación a eso, porque si no el contenido sería demasiado. Entonces, yo en su momento pues les voy a decir de todas las presentaciones, qué puntos o qué temas o qué presentaciones o qué numerales en específico son las que van a ser parte del examen, porque obviamente no va a ser todo, porque si no, pues sería un examen larguísimo. Y pues aquí la finalidad también es de apoyarlos y no afectarlos, entonces no los quiero sobrecargar para el final. Sí les pido ahorita que se pongan las pilas con este parcial, que realmente no está complicado, para que traten de sacar sus primeros 50 puntos. Si han llenado sus asistencias, pues ahí van a tener sus 20 puntos, ya son 70, con eso prácticamente ya ganarían la escuela y pues lo que puedan sacar en el final, y tendrían que ganar con una buena nota. Yo creo que con los temas que hemos visto, que son un montón, pero como están los exámenes, si han estudiado y se han conectado a las clases, tienen todo para ganar. Entonces esa sería la información. La compañera Gladys, no sé si no se ha conectado a las demás clases, pero sí yo les indiqué que son 2 series, una de subrayar y una segunda serie que son 5 preguntas que van a ser preguntas directas, porque sí me exigen en la coordinación que sean también algunas preguntas de desarrollar, pero no son preguntas del otro mundo. Entonces, al final, si ustedes leyeron y estuvieron en clases, pues van a poder desarrollar. Alguien pregunta, Link, si tenemos alguna inasistencia. Recuerden que, déjenme ver si todavía tengo aquí a la mano la primera presentación, que esa pregunta me la han hecho varias personas. Déjenme ver. Déjenme, voy a cerrar mis presentaciones para que no se me sobrecargue todo. Y quiero ver cuál es la primera clase. Déjenme ver mis carpetas de las clases acá. Que esa pregunta me la han hecho varias personas, entonces vamos a tomarnos un minuto ahí para aclararlo. Bueno, recordemos que dentro de las instrucciones que se nos indicó, nosotros vamos a tener un parcial que va a costar 50 puntos, que es el que vamos a desarrollar el día, solo déjenme proyectar. Recordemos que nuestro primer parcial, que es el que vamos a desarrollar el día sábado, va a valer 50 puntos. Tenemos nosotros una asistencia de 20 puntos. Si alguno por X o Y motivo no firmó asistencia, recordemos que tenemos 3 inasistencias justificadas. Es decir, que si usted sabe que no firmó asistencia un día, ya sea que a mí o a la licenciada María Rosario, que la auxiliar, envíen una nota indicando el motivo del por qué no pudieron firmar o llenar su asistencia. Si es alguna circunstancia laboral o médica, pues adjuntar la documentación que tengan de respaldo, y se les permiten hasta un total de 3 inasistencias justificadas. Obviamente, si la asistencia vale puntos y tiene una inasistencia, pues de los 20 va a tener 18, 19 puntos. Obviamente, no es porque nos justifique la asistencia le vamos a dar los puntos. Entonces esos 20 puntos se reduciría a 18 o 17 de acuerdo a sus inasistencias. Ahora, si tienen más de 4 inasistencias, aunque sean justificadas, esto prácticamente les quita el derecho de examen, pero esto sería si tienen 4. Si tienen 3,
pues todavía están dentro del rango que permite la facultad y no habría ningún inconveniente siempre y cuando estén justificadas. Si no están justificadas, pues igual no pasa nada, siempre y cuando no excedan de 3. Lo que va a pasar es que si no tienen asistencias, pues no van a tener sus 20 puntos, van a tener 10, 5, 15, depende las que hayan llenado o no hayan llenado. Entonces, al final, estos 50 de estos 20 puntos nos dan un total de 70. Y recordemos que para poder hacerse un examen final, pues lo mínimo que ustedes tienen que tener como zona son 41 puntos. Entonces, si alguien tiene menos de 41 puntos, que yo dudo que alguien vaya a tener menos con la facilidad que les voy a dar ese examen, pues ya no se podría examinar y tendría que repetir el curso en el siguiente semestre. Pero pues yo tengo fe de que todos van a sacar una buena nota y que van a cerrar ya su pensum con este curso, que es el que les falta a algunos. Entonces, esas serían las, vamos a ver, por ahí dice, no pude marcar asistencia el lunes porque se me olvidó. Mi hermano me dijo que ya no se podía hacer nada. Sí, en este caso que nos plantea la compañera Jacqueline, sí está un poco difícil justificar su inasistencia porque ahí sí pues prácticamente fue un descuido, entonces ahí sí no se podría justificar mucho. Y la compañera Maybelline también levantó la mano, por favor, compañera. Buenas noches, Lick, compañeros. En mi caso, así como ayer que no tuvimos clases, pero yo sí estaba atenta a la clase, ¿verdad? Pero pues la justificación mía es que no me di cuenta de la asistencia. O sea, sí me di cuenta cuando usted puso que no íbamos a tener clases por motivos que usted no tenía internet por la luz, pero no me di cuenta de la asistencia. No sé qué puedo justificar ahí. Por ser la de ayer, realmente por requisito de la coordinación le pedí a la licenciada María Rosario que la enviara, porque si no iba a ser más complicado que estuvieran preguntando si iba o no iba a haber asistencia. Entonces, si alguno por X o Y motivo puntualmente con el día de ayer no la llenó, eso lo vamos a tomar en consideración ya que no hubo clase. Entonces, si fue el día de ayer, por el hecho de que no hubo clase, pues no se va a tomar tanto como inasistencia. Y recordemos que yo al principio les dije que eventualmente iba a hacer algunas comprobaciones de lectura. Si alguno por X o Y motivo se le olvidó un día y no puede justificar su asistencia y llenó esa comprobación de lectura y le faltan 2, 3 puntos, ahí lo vamos a considerar para que pueda tener en la medida de lo posible los 20 puntos. Ahora, si no ha llenado asistencia, si no tiene justificación y tampoco ha llenado las comprobaciones, ahí sí, pues hemos dado ahí como muchas opciones para que lo puedan hacer, pero si ninguna de esas está llena o completada, pues ahí sí, lastimosamente, lo único que va a tocar hacer es quitarle los puntos de asistencia, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Perfecto. Entonces, eso sería todo hasta el día de hoy. Entonces nos vemos el día de mañana con la clase. Y cualquier duda, pues ahí está la plataforma del Classroom o la pueden plantear por el tema de WhatsApp, ya sea a mí o a la licenciada. Para eso está el grupo y ahí pues con todo gusto nosotros vamos a resolver las dudas. Pues solo por ahí dice alguien, yo estaba presente en todas las clases, solo ayer no la firmé. Ya les indiqué que si ayer alguien por X o Y motivo no la firmó, pues no se va a tomar como inasistencia porque no se desarrolló la clase. Entonces, con la clase del día de ayer no hay tanto inconveniente. Entonces, ahí estaríamos, compañero. Yo les deseo una feliz noche y nos vemos por acá el día de mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.